el nivel de enlace. Como siempre, cualquier descripción de un nivel de enlace empieza describiendo lo que es la trama. La trama de Ethernet tiene la dirección MAC de destino, que todos conocemos, de 48 bits, la dirección MAC de origen, también de 48 bits, el campo EtherType, que es el protocolo de nivel de red que vamos a utilizar, o sea, al que pertenece esto de aquí. Estos datos pertenecen en el piso de arriba a este señor que digo aquí, y que como son 2 bytes, puede haber hasta un máximo de 65.000 y pico diferentes protocolos de nivel de red coexistiendo en una misma red de Ethernet. Ya digo, esto también fue una idea de Metcalfe. Luego viene el paquete, los datos, los que sean, y en principio detrás vendría el CRC. Pero como hemos establecido que hay una longitud mínima obligatoria, tenemos que prever un posible relleno si va y resulta que los datos no nos dan, ¿vale? Si los datos son insuficientes para cumplir este requisito, pues ponemos el relleno que haga falta. Por eso el relleno oscila entre 0 y 46. Vamos, 46 no va a ser nunca, salvo que no haya paquete de nivel de red. ¿De acuerdo? Bien, la estructura que tienen estas direcciones MAC de origen y destino, y esto también es idea de Metcalfe, es una estructura jerárquica con 2 niveles. Son 6 bytes divididos en 2 partes. Los primeros 3 son los que identifican el fabricante de esa interfaz y los 3 siguientes son un número que fija ese fabricante. Él de sus 3 bytes hace lo que quiera, los hace correlativos o lo que sea, ¿vale? Pero a cada fabricante se le da un prefijo y eso permite asegurar que todas las interfaces que se fabricarán en el mundo tendrán direcciones MAC diferentes. ¿Por qué? Pues porque Metcalfe sabía que la pesadilla de cualquier administrador de red es las direcciones duplicadas. Y si tú usas como base en tu red una dirección que lleva una parte, o sea que es globalmente única, que en todo el mundo sabes que no hay nadie más que la tenga, pues ya te quitas un problema de en medio. Para hacer eso de forma ordenada, pues establece un nivel jerárquico. Al fabricante le vendemos un prefijo y luego el fabricante con ese prefijo hace tantas interfaces como le quepan aquí, que caben unas cuantas. ¿De acuerdo? Aparte de eso, se reservan 2 bits dentro del primer byte para significados especiales. El primer bit de todos, esto diréis, hombre, no es el primero, es el octavo. Bueno, sí, pero es que están en Ethernet se ponen al revés, ¿vale? En fin, lo siento, pero es así, ¿vale? El primer bit es el menos significativo del byte. Entonces, el primer bit nos dice si se trata de una dirección global o individual. Global, de grupo. Dirección broadcast o dirección multicast. Es un 1. Si es un 0 es una dirección individual. Una dirección individual es una dirección unicast. Las que provienen de cualquier interfaz siempre son direcciones individuales. Las direcciones pueden ir dirigidas a un destino individual, si van a un ordenador concreto, o a un destino de grupo, si van a un grupo multicast o si van a la dirección broadcast. La dirección broadcast es la de todo unos, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando este valor es un 1, es una dirección de grupo. Si todo es unos, es la dirección broadcast. Si es cualquier otra cosa, es una dirección multicast del grupo el que sea, ¿vale? Bueno, evidentemente no hay 2 a la 24 OWIs diferentes, hay 2 a la 22 porque hay 2 bits que están reservados con significados especiales. Y de cada OWI que compra un fabricante, pues puede dedicar 2 a la 24, eso sí, 2 a la 24, a interfaces aisladas. No existe, desgraciadamente, una forma estándar de notificación, o de notación, perdón, de las direcciones MAC. Yo os he puesto aquí las 3 más habituales, pero vamos, puede ser otras incluso. Inicialmente, las direcciones MAC, como la red de Ethernet fue un invento de Xerox, pues los prefijos OWI los gestionaba Xerox. O sea, Xerox asignó a una secretaria o secretario, le dijo, tú tienes aquí esta libreta, ve anotando aquí los OWIs que vas vendiendo, ¿vale? Y cobraba pues para justificar el trabajo que hacía de anotar el OWI en la libreta. Cuando el IEcubo consideró buena idea este esquema, Xerox le pasó la libreta al IEcubo y a partir de ese momento quien quiere un OWI va y se lo compra al IEcubo.
No me acuerdo lo que vale un OWI, pero vamos, vale igual $1000, una cosa así. Claro, para la de direcciones que te da es muy barato, porque 2 a la 24 direcciones en $1000 te sale una risa. Ahora dices, para el trabajo que hace el que anota en la libreta, pues es caro. Pero bueno. Bueno, estos son los 3 tipos de envíos que se pueden hacer, ¿vale? Un detalle importante que hay que recordar es que las direcciones... Las direcciones multicast y broadcast, o sea, las direcciones de grupo, nunca pueden aparecer como origen de un paquete. Nunca jamás. ¿Vale? Solo como destino. Como los OWIs identifican al fabricante, pues ahí hay una cosa interesante, y es que a partir de saber un OWI podemos saber de qué marca es una interfaz, y eso a veces es útil a la hora de localizar problemas, pues puedes saber de qué marca es el ordenador que te está causando el problema, ¿vale? Hay varias maneras. La más sencilla, hay programas de análisis de tráfico como el Wireshark, que esto os aconsejo yo que os lo bajéis y juguéis con él, es súper interesante. Pues el Wireshark os permite analizar un paquete de forma individualizada y directamente ya cuando os muestra el OWI os dice, o sea, cuando os muestra la dirección MAC os dice a qué fabricante pertenece por el OWI. Tiene unas tablas incorporadas con todos los OWIs vendidos, ¿vale? También hay páginas en internet donde podéis entrar y ver un determinado OWI a qué fabricante corresponde, ¿vale? Bueno, pues con todo esto podemos enviar paquetes a un destino, pero el destino tiene un vecino en el piso de arriba que llamamos nivel de red, que puede ser varios, y queremos identificarlos. Y aquí es donde entra lo del ethertype. Yo os he planteado aquí como una analogía, digo, conversación políglota. Imaginaros que tenemos un grupo de personas conversando entre ellos en diferentes idiomas, no sabemos cuál de todos elige cada uno, ¿vale? Y evidentemente en el ejemplo pues no vale, porque tú cuando alguien empieza a hablar ya sabes en qué idioma está hablando, solo por lo que dice. Pero imaginaros que todos los idiomas fueran muy parecidos, nos tiene que decir antes de empezar, yo hablo en francés o yo hablo en inglés, ¿vale? Pues esta es un poco la idea. Tiene que indicar de alguna manera a qué protocolo de nivel de red pertenece el paquete. Y entonces eso es lo que Metcalfe tuvo la idea de usar un campo de 2 bytes para especificarlo, y cada ethertype identifica un protocolo distinto. Él consideró que con 65.000 había más que de sobra, y también adoptó la misma técnica que con los OWIs. Cogió Xerox una libreta y empezó a anotar los diferentes protocolos. Digital quería un valor de ethertype para el DECnet, pues le decía, vale, pues al DECnet te doy el 57, ya está, dame $2.500, ¿vale? Y así, iba registrando valores de ethertype, ¿vale? Esto finalmente pasó también al IEcubo, pero el proceso por el cual esto llegó al IEcubo es un poco más complicado, y ya lo veremos seguramente el próximo día, ¿vale? Pero durante unos cuantos años fue Xerox quien siguió encargándose de registrar los ethertypes. Bueno, la trama a nivel MAC que hemos descrito hasta aquí es este trozo, estos 64 bytes, ¿vale? Pero cuando se transmite por el cable, la trama no va sola. Hay una, podemos decir, trama a nivel físico, o sea, lleva un envoltorio a nivel físico, que es este que veis aquí, ¿vale? Son durante 8 bytes, o durante el tiempo equivalente a 8 bytes, se está transmitiendo una secuencia de señales eléctricas que corresponden al bit 1 y al bit 0 seguidos, excepto los dos últimos. O sea, si os fijáis, estos 7 bytes que pone preámbulo y este byte inicio de trama son iguales, salvo por el penúltimo bit. Bueno, perdón, por el último. ¿Vale? O sea que cuando alguien transmite una trama en Ethernet, lo que empieza es durante un determinado tiempo, que ahí lo pone, ahora lo veremos, ¿vale? Transmite 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, hasta que empieza 1, 1. Y ese 1, 1 es como cuando la radio te da las señales horarias, ese último pitido más largo, ese 1, 1 dice, y ahora empieza lo de verdad importante. Lo de verdad importante empieza con la dirección de destino, ¿vale? ¿Por qué hace esto el emisor? Para darle tiempo al receptor a que se sincronice con él. Esta secuencia de 1, 0, 1, 0, 1, 0 garantiza que el receptor va a tener mucho tiempo suficiente de sobra para sincronizarse con el emisor.
Porque acordaros que el receptor tiene que poner su reloj ahora con el emisor. Aquí el que manda es el emisor. No hay una señal global en Ethernet. El cable está callado antes de empezar a transmitir. Cuando empiezas a transmitir, tienes que asegurarte que los receptores, o el receptor si es uno, se pongan de acuerdo, se sincronicen contigo. Para eso sirve el preámbulo. ¿Vale? Luego empieza la información importante, toda la que hemos descrito. Terminamos con el CRC. ¿Y qué hay después del CRC? ¿Cómo sabe el receptor que ha acabado la trama? Pues muy fácil, te callas. Por eso aquí parece hueco, silencio. ¿Vale? Si quieres transmitir otra trama, inmediatamente a continuación te esperarás el tiempo equivalente a 12 bytes antes de empezar otra vez con 101010, suponiendo que tengas otra trama que transmitir inmediatamente detrás. El silencio es no transmitir nada. Y el canal libre es no transmitir nadie nada. O sea, mientras nadie tiene nada que decir, o sea, haciendo la analogía, aquí somos un grupo, ahora ya no somos aloja, ¿vale? Ya no soy maestro yo y vosotros esclavos, somos todos iguales. En Internet hay democracia. Cualquiera puede hablar cuando quiera. Pero cuando empieza a hablar, para que los otros le atiendan, dice, ojo, que voy a decir una cosa. Ese es el preámbulo inicio de trama. Y cuando acaba dice, ah, he dicho, ya está. Bueno, no dice he dicho en realidad. Fijaros que en realidad el CRC no tiene nada que esta rayita le he marcado yo. Los datos, los bits viajan todos juntos. Cuando el receptor ve que el otro se ha callado, entonces hace como ingeniería inversa. Dice, ah, vale, entonces como ya has terminado, de lo que me has enviado tengo que entender que los últimos 4 bytes son el CRC de todo lo anterior. Pues voy a ver si lo que me ha llegado está bien. En realidad antes de esa comprobación hace una previa y es, lo que me has mandado es un número entero de bytes, porque eso es previo. Si lo que has recibido no es ni siquiera un número entero de bytes, de octetos, perdón, lo tira a la basura, porque es una trama con defecto. La trama tiene que ser un número entero de octetos. ¿Vale? Si es un número entero de octetos y está dentro de los límites legales de 64 y 1518, porque si está fuera también la tira a la basura, dice, vale, entonces los últimos 4 octetos son el CRC, los aparto, aplico todo el algoritmo del CRC al resto, el resto empieza aquí, ojo, la trama que está protegida por el CRC empieza aquí, esto no es trama a nivel MAC, ¿de acuerdo? Y entonces cuando ve que todo es correcto, lo pasa al nivel de red. Bueno, perdón, pasa al nivel de red solo lo de aquí, de acuerdo a que al nivel de red que esto le dice que tiene que ir. Ese es el mecanismo que emplea el receptor. Entonces, un detalle importante, si yo tengo que enviar una segunda trama, tengo que dar una pausa. Y si cualquier otro en cualquier momento quiere empezar a transmitir, lo primero que ha de hacer cuando va al canal es esperar 12 bytes. Porque no sabe si justo alguien ha estado hablando antes. Entonces, si yo me pongo a hablar sin callarme 12 bytes antes de empezar, hay el riesgo de que mi trama sea interpretada como continuación de otra trama de otro señor. ¿Vale? Entonces siempre, aunque estés tú solo hablando, siempre tienes que respetar estos 12 bytes de silencio entre medias. Bueno, el relleno es para garantizar el tamaño mínimo de 64 bytes. Me pillas, no sé lo que tiene físicamente el relleno, pues diría que tiene ceros, pero no lo sé. Al CRC. Sí, seguramente sí. Vamos a ver, valga lo que valga el relleno, el CRC se ha calculado según lo que el relleno ha metido el emisor. Entonces, si los datos llegan correctos, el relleno saldrá bien. No, Vale. En realidad, en lo que estamos viendo ahora, no haría falta distinguir el relleno. Pero en lo que veremos el próximo día, sí. Exacto, sí. Eso es, sí. ¿Vale? Que os quede claro que esto, insisto, las rayas verticales
son invento mío, por decirlo así. Son convenio nuestro. Los datos viaja el mogollón, sin ninguna separación clara entre campos. Solo que como sabemos cuál es el formato, el receptor interpretará estos 4 como el CRC, sabe que el preámbulo y el inicio de trama han quedado fuera, sabe que la dirección MAC son 6 bytes, sabe que la otra MAC son 6, sabe la longitud de cada campo, ¿vale? Bueno, si me dejáis, son 3, acabo, es que así lo dejamos. Bueno, el preámbulo ya he dicho es esta secuencia, entonces si hacéis la simulación con la codificación Manchester que ya conocéis, veréis que os sale una onda cuadrada de 5 MHz durante exactamente 6,2 microsegundos y terminando con esa secuencia 1,1, ¿vale? El hueco es lo que ya he comentado y un detalle importante. Con estos datos que ya conocemos podemos hacer 2 cálculos interesantes. ¿Cuál es el rendimiento de una Ethernet? Vamos a hacerlo a 10 megabits porque para otras velocidades es lo mismo multiplicado por 10, ¿vale? El rendimiento que tendría una red Ethernet a 10 megabits con el tamaño de trama mínimo, que son 64 bytes, y con el tamaño de trama máximo, que son 1518. Vamos a ver, con tamaño mínimo, 64 bytes, más, si contáis todos los campos añadidos a nivel físico, son 20 bytes, nos da 84 bytes, 672 bits. A 10 megabits exactamente, eso significa que podemos enviar 14.880 paquetes por segundo. Insisto, esto es a 10 megabits. Si fuera una Fast Ethernet serían 148.880. Si fuera una gigabit, 1.400.000, etcétera, ¿no? Bueno, si miráis las especificaciones de un conmutador comprado ahí en el app de la esquina con puertos gigabit, veréis, con puertos gigabit, veréis que os dice capacidad de conmutación de paquetes 1.488.000. ¿Qué quiere decir eso? Que está permitiendo funcionar al rendimiento máximo teórico que permite esa interfaz en paquetes por segundo, porque no puedo hacer paquetes más pequeños, por tanto no puedo materialmente meter en una Ethernet más de este número de paquetes por segundo, ¿vale? Entonces este es un dato importante porque este número es el que identifica cuando un conmutador va a velocidad, lo que se llama velocidad del cable, puede ir al límite de lo que la interfaz le permite, ¿vale? El otro dato es menos interesante porque con paquetes de tamaño mínimo, el rendimiento en caudal, lo podéis calcular, sale esto, pero ese rendimiento es un rendimiento bajo, como por otro lado es lógico, ¿vale? El otro caso, la trama más grande posible, contando la parte física y traducido, en este caso el dato interesante es el de abajo, a caudal en megabits por segundo, nos da 9,75. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los casos, y dejando aparte el caso de los jumbo frames, con tramas estándar, una Ethernet puede transmitir al 97,5% de su capacidad. Nunca más, ¿vale? Si las tramas fueran de 64 bytes, al 54%. Miradlo en términos relativos porque así es fácil traducirlo a cualquier velocidad de Ethernet. Esto que está aquí vale para todas las Ethernets, también para la de 100 gigabits. Porque esas condiciones de tamaño del preámbulo, del silencio, etc., etc., son iguales para todas las Ethernets, para todas las velocidades de Ethernet.